Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que pues tenemos una cita, 4 sacerdotes desde Roma, desde Filadelfia y también desde Cuernavaca y Ciudad de México. Pues estamos aquí comentando temas de la actualidad de la Iglesia, temas que nos atañen también en la vida diaria, no solo de la Iglesia, sino también de las familias. Hoy vamos a hablar de un tema que es la experiencia personal de Jesucristo, de encuentro con Jesucristo, la experiencia personal de encuentro con Jesucristo. La Iglesia es un lugar de encuentro y de experiencia personal. Y la hemos convertido sin querer en un lugar de ideologización. De hecho, el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, él nos suele decir que, y lo ha repetido en algunos de sus discursos, en audiencias, que no tenemos que dar cabida a la mundanidad espiritual, que al final busca la gloria humana y también el bienestar personal. Sin querer, en la Iglesia, nosotros como sacerdotes, ustedes también como laicos, pues vamos opinando sobre y vamos archivando o metiendo etiquetas al Papa Francisco, a Benedicto XVI, a San Juan Pablo II, a Juan Pablo I, en fin, a todos los papas los vamos metiendo bajo una etiqueta u otra, cuando al final es el Espíritu, el Espíritu el que va hablando. No dejan de ser profetas en la tierra y no dejan de indicarnos lo que pues tenemos que hacer en el tiempo que vivimos. Y así ha sido en la historia de la Iglesia. ¿Por qué se da este fenómeno de ideologizar a los papas? ¿Por qué dentro de la Iglesia se cita desde fuera? Hay muchos periodistas que dicen no hay una Iglesia progresista y una Iglesia conservadora, cuando la Iglesia es un espacio de encuentro y experiencia. ¿Qué debemos evitar? Esto es lo que vamos aquí a hablar. ¿Y quién quiere empezar? Patricio está pero bien dispuesto. Vas, Patricio. Venga, Patricio. Bueno, buenas, ¿cómo están? Un gusto compartir de vuelta con ustedes el programa. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos miran. Creo, Fray, que decías algo muy importante, ¿no es cierto? Que quizás puede ayudarnos a no caer en ideologías dentro de la Iglesia. Hablabas de que todo surge de una experiencia, de un encuentro. Y la Iglesia en ese sentido ha surgido como consecuencia de aquellos que se encontraron y fueron testigos de Jesús, a quien lo experimentaron como una buena noticia. Por eso leemos los evangelios, que en griego significa eso, buena noticia. Y creo yo que cuando dejamos de tener la experiencia del encuentro con el Dios que nos cambia la vida, podemos caer en ideologías, que surgen más bien de especulaciones o cosas que podemos llegar a razonar acerca de Dios, de la Iglesia, pero que no están basadas en el encuentro personal con Jesús, el que nos enamoró, el que nos llamó a seguirlo, el que nos primerió, como dice el Papa Francisco, ¿no? Que toma la iniciativa, que nos sale al encuentro. Por eso me animo a sugerir, ¿no? que siempre tenemos que tener esta lógica de volver y también de profundizar el encuentro con Jesús, porque si la Iglesia existe justamente para llevar esta riqueza, este tesoro que tenemos, que es el encuentro con Jesús a la humanidad entera, ¿no? Y así evitar caer en ideologías. Este tema a mí personalmente me duele, la verdad. Básicamente por lo que estáis comentando. Nos vamos centrando o vamos viviendo más de cosas más secundarias de aquello que deberíamos ir viviendo, digamos, en la Iglesia, ¿no? Que es esta experiencia de Jesucristo, lo que ya habéis comentado. Entonces empezamos a vivir desde nuestra motivación profunda, vamos a decir, desde nuestro interior, consciente e inconscientemente, como quieran decirlo, ¿no? Con otras motivaciones, donde empezamos a ideologizar, donde empieza a ser más importante y pues, no sé, lo político, lo de derechas, lo de izquierdas, lo de si la Iglesia tiene que estar con los pobres y ser de izquierdas, si tiene que estar con la derecha o tiene que estar por arriba o por abajo, ¿no? A mí eso realmente, personalmente, me duele. Me duele porque veo mucha gente que pueda estar así, y gente que me pueda ser cercana. Y tú, Javier, preguntas, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Y creo que te lo he escuchado, ¿no? Ahí en la Evangelii Gaudium, cuando habla de la mundanidad. Cuando yo lo leí la primera vez, este texto, digo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Digo, mundanidad, bueno, voy a leerlo y tal, ¿no? Digo, yo soy sacerdote y la mundanidad es para los que están ahí con otras cosas en el mundo y preocupados de otras cosas, ¿no? Pero fíjate que el Papa
habla al detalle de qué es esto de la mundanidad. Yo creo que ahí es donde deberíamos entrarle en profundidad. Y habla de mundanidad espiritual. Cuando lo empiezo a leer digo, uy, esto tiene mucho que ver conmigo, más de lo que pensaba, ¿no? Y, o sea, la mundanidad es esconder la auténtica espiritualidad se esconde, ¿no? Entonces hay apariencias de religiosidad, apariencias de que amo a la iglesia, apariencias de que estoy dando todo por la iglesia, pero en realidad me estoy buscando a mí mismo. Estos temas son muy serios, porque esto puede ser del laico sacristán de una iglesita por ahí perdida en un pueblito hasta el Santo Padre en Roma. Entonces, profundizar sobre todo esto, nosotros cada uno personalmente, creo que sería la razón en la cual podríamos ir entrando a solucionar esto y no ideologizar y sí vivir de auténtica fe, de auténtica entrega, ¿no? Creo yo. Pensaba también que cuando la iglesia llega a esta ideologización, pudiéramos entenderla también como una iglesia fantasmática, espectral, es decir, cargada de ideas, cargada de cosas huecas, vacías, es decir, términos sin sentido, normas sin experiencia, una fe como construida en tantos fundamentos, por así decirlo, sin sentido, tantos términos sin experiencia y tantas costumbres o tradiciones que pueden no tocar la realidad de las personas. Atentos, porque con esto no quería mencionar que fuera algo ajeno a la iglesia o que fuera algo que no debería tener la iglesia, que la iglesia no debería tener tradiciones o no tener costumbres, sino que cuando las aislamos de la experiencia se convierten en una fuerte, una férrea ideologización. Una iglesia fantasmática, es decir, aquella ideológica, pues para empezar elimina la experiencia, se detiene en el tiempo, la vemos constantemente anacrónica. Es significativo ver que incluso físicamente cómo las parroquias nos hacen ver cuando una iglesia es fantasmática. El mismo ambiente de la iglesia avejentado, sucio, sin vida, aislada de feligresía. Las personas que habitan en las iglesias fantasmáticas, un poco en el lenguaje de los jóvenes, es como los zombies zombies católicos que están allí, ¿no? Personas que ya son de siglos atrás, que no permiten la entrada a sangre nueva, a gente nueva dentro de la fe, sino que los mantienen cada vez más como aislados. Y una iglesia fantasmática también es aquella que defiende mucho sus códigos, pero pone la ley por la ley, es decir, defiende la ley por la ley. Entonces creo que en esta iglesia muchas veces de zombies que pueden existir en algunos lados, se da una cierta fobia a la sangre nueva y por lo tanto se genera una cierta persecución a que la iglesia se rejuvenezca, pienso. A veces me salen personajes de una novela de Miguel Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, pero los dejo. Y nada más me pongo en esto, lo que dice el Papa sobre la mundanidad, que hay que tener cuidado ostentoso cuando hay mundanidad es cuando se tiene cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, sin preocupar el Evangelio que tenga una real inserción en el pueblo de Dios, en el fiel pueblo de Dios y en las necesidades concretas de la historia. También habla cuando la Iglesia se convierte en una conquista social, en donde está la fascinación, la vanagloria. También dice, hay mundanidad cuando la Iglesia se preocupa más de gestión de asuntos prácticos, ¿no? Las dinámicas de autoayuda y de realización que al final hacen una autorreferencia a la misma iglesia, diócesis, parroquia, persona. Y sobre todo cuando nos movemos en estadísticas, cuando nos movemos como si fuésemos una empresa, ahí es donde entra también la mundanidad, ¿no? Me gusta también esa calificación que pone el Papa Francisco, perdón, más que calificación es descripción que pone el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Cuando la Iglesia mira desde arriba y de lejos.
caemos en estas tentaciones y al final pues nos vamos distanciando del pueblo de Dios. Una iglesia que al final él describe, miren, es una iglesia esta mundana bajo ropajes espirituales o pastorales, que asfixia y sana y no deja respirar el sano aire, que asfixia y no deja respirar el sano aire del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es asfixia y sana, son dos verbos que me llaman la atención, sanar y asfixiar, como cuando habla de esta mundanidad y sobre todo de la ideologización, ¿no? Ponernos a un puesto o a otro no me parece comprensible, y creo que mucha culpa también la hemos tenido nosotros como clérigos al querer clericalizar a los laicos y al querer seguir siendo clérigos. Nos cuesta decir la palabra ideologización, ¿verdad? Exactamente, hay algo ahí, ¿verdad? Ahí hay algo que nos cuesta decirlo porque yo creo que no lo queremos ver y ahí nos falla, ahí el doctor en psicología, padre Sí, Daniel. estoy tomando el análisis. El lenguaje, exactamente, el verbal. lenguaje, estos son como lapsus freudianos o alguna cosa de esa, no lo sé. No, yo simplemente quiero reafirmar y firmar lo que estás diciendo, Javier, solo 30 segundos vamos a decir, porque estos son actitudes, esto de mirar desde arriba, de lejos, son actitudes muy claras que podemos tener cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y me encanta toda esta simbología y esta manera tan práctica de hablar que tiene el Papa Francisco, me encanta. Al final de todo, en esos puntos del 94, 95, 96, ¿no? de la alegría del Evangelio, de este documento del Santo Padre, dice, es que todo esto al final, dice, esto no lleva el sello de Jesucristo muerto y resucitado, y no es para llevar el Evangelio para la finalidad por la cual Él se encarna, padece, muere y resucita, es para llevar toda esta felicidad, todo este sentido de Dios a todos los mundos. Entonces, a todas las personas. Perdemos todo esto cuando empezamos a hacer esta ideología dentro de nosotros, nos demos o no nos demos cuenta, ¿no? A mí me encanta esto de que nos lo haga tan palpable, la verdad, tan visible. Pues vamos un momento a un corte y enseguida volvemos aquí a Eclesia Online. Estamos aquí en Eclesia Online, esto es una reunión de 4 sacerdotes con ustedes, una reunión familiar. Estamos hablando de la Iglesia como un lugar de experiencia y encuentro con Dios. Y pues hemos hablado de esta mundanidad en la que entra también la Iglesia. Hemos señalado algunas dinámicas en las que a veces participamos. Incluso podemos participar en estas polarizaciones que se viven en diversos países y que son polarizaciones ideológicas, que vienen de la política y de ideas, y nosotros sin querer las metemos y las arraigamos como muy nuestras y salen también en nuestra Iglesia. El Papa y el Evangelio sobre todo nos invita a pertenecer a una Iglesia que es rica en su diversidad, pero que a veces también hay movimientos, grupos que se sienten diferentes o especiales. Y esto es a lo que debemos no tender, ¿no? Al contrario, cualquier grupo, si es eclesial, tiene que convivir con otro grupo que sea de diferente carisma, porque al final lo que nos une son los carismas. Daniel, ¿qué quieres decir? No, pensaba, por ejemplo, que una iglesia más polarizada resulta siempre una iglesia más ajena a la de Jesucristo. Con esto me refiero que cuando la iglesia se encuentra en una polarización que la vemos muy evidente, pensémoslo en una parroquia. Cuando en una parroquia los movimientos son más incapaces de generar un diálogo interno, como en una diócesis, cuando las parroquias están más divididas, cuando en un decanato las parroquias que lo componen se encuentran más divididos, pues es una iglesia que al final de cuentas resulta más ajena a la iglesia misma de Jesucristo. Por el contrario, la iglesia de Jesucristo se caracteriza por su diversidad. Es decir, acoge, asume la diversidad al punto de que es tan diversa como todos los seres humanos que la componen. Por eso pienso que siempre es un riesgo mirar los extremos
los sectores que resultan incapaces del diálogo. Con esto quería decir, porque a veces pensamos que la ideología se refiere solamente a aquellos en la iglesia que usan capa, pero también puede ser aquellos que usan traje de baño, de acero, que pienso que resulta siempre importante considerar los extremos. La ideología no nomás se carga hacia un extremo, no nomás va hacia aquellas personas que dentro de la iglesia nos pretenden remontar hacia siglos atrás, hacia la Edad Media, sino también aquellos que se encuentran aparentemente adelantando la iglesia, pero por un sendero, por un camino que no resulta al final de cuentas aquel que se promueve a partir del Evangelio, ¿no? Solamente quiero sintetizar la idea en esto. Cuando la iglesia, cuando la diócesis se encuentra tan polarizada e incapaz de establecer un diálogo, podemos encender una alerta precisamente que la diócesis, la parroquia, se encuentra en un peligro de... es como tener las sectas en casa, es decir, la secta entendida en términos etimológicos, ¿no? Cada quien hace su secta, cada quien hace su agrupación donde somos incapaces de poder dialogar con los demás. Sí, y pensaba cómo eso bajarlo también, Daniel, a nuestras realidades, que estabas dando algunos ejemplos, ¿no es cierto? En nuestros países donde estamos, a veces podemos escuchar decir, bueno, yo pertenezco a la parroquia del padrecito tal, o voy a la parroquia del padrecito tal cual, porque me gusta más cómo habla, o pertenezco al movimiento X o al movimiento Y, y este peligro que podemos tener, ¿no? De que a veces nos quedamos, como decías, ¿no? En una actitud más sectaria, defendiendo el espacio al cual pertenezco, sin generar puentes de comunión con las otras realidades eclesiales. Yo agradezco a Dios la diversidad de carismas que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia, ¿no? Especialmente después del Vaticano II, esto que el Papa llamaba la primavera de la Iglesia, con tantos carismas, comunidades eclesiales, la riqueza del Espíritu obrando, pero todos somos responsables de evitar caer en esta experiencia del carisma como un absoluto que me hace superior a los demás y que me separa del resto del cuerpo eclesial. Así que es una actitud de discernimiento que creo que todos tenemos que ejercer y construir en definitiva a la comunión, porque la Iglesia está llamada a hacer eso, que es signo de unidad, signo de amor, signo de fraternidad para la humanidad. Me ha gustado mucho la imagen que ha traído Daniel de vestir con capa o en traje de baño, ¿no? Como los extremos, cualquier extremo a la hora de vivir la fe, pues hablan de ideología seguramente, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿qué vestido tenemos que llevar entonces? Yo creo que hay que vestir pues el traje de fiesta, revestirnos de nuestro Señor Jesucristo utilizando el texto de la palabra de Dios, ¿no? Revestirnos de Él. Y luego cada uno tendrá sus matices a nivel de cómo llevar adelante una transformación del mundo económica, políticamente, etcétera. O incluso cómo llevar adelante en los mismos procesos de evangelización, ¿no? Fíjate, Javier, Daniel, Patricio, que creo que para que la Iglesia vuelva a ser nuevamente un lugar de experiencia y de encuentro, debemos de reformar las estructuras y que todas las estructuras sean misionales, que tengan ese carácter de misión. Yo creo que voy a una cita de San Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, que estoy recordando que la cita el mismo Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, en donde dice, miren, toda renovación eclesial tiene que tender siempre a la misión, para no caer en la tentación, no ser presa de una introversión eclesial. Y quizás es lo que estamos trayendo y lo que vamos llevando, ¿no? Sí, tenemos ganas de reestructurarnos, de renovarnos, tanto en las iglesias diocesanas, en las conferencias episcopales de cada país, en la vida religiosa, cada orden, congregación quiere reestructurarse, quiere renovarse, pero ¿desde qué sentido? Porque sin querer, con esto de estar nombrando, y esto es un pecado que traemos los religiosos, ¿no?, a nuestro santo fundador, se nos olvida la misión de la Iglesia y de nombrar más a Jesucristo, ¿sí? Igual a lo mejor el fundador de la Iglesia de la Orden igual baja y nos da con el báculo si es obispo
o con otra cosa, con un libro para decirnos cita más a Jesucristo y déjame en paz a mí, ¿no? Creo que desde ahí es donde nos tenemos que, la renovación de todo esto para que la iglesia sea un lugar de encuentro y de experiencia, tiene que ser también la reforma en sus estructuras. Y las estructuras, ojo, no las hacen unos, las hacemos todos. Yo creo, Fray, que la fecundidad que tuvieron los padres fundadores, ¿no? En el caso de ustedes, San Agustín, fue justamente eso, que tenían su vida centrada en Jesucristo. Entonces, no quiero sonar redundante, pero el único tesoro que tenemos en la iglesia es Jesucristo. Hablabas recién de que la iglesia tiene que estar reformándose. El Papa Francisco lo dice muy claro también con esta imagen de la iglesia en salida, ¿no? No puede ser una iglesia autorreferencial, que nos quedemos con esta imagen de los templos en las sacristías, ¿no? Sino que la iglesia, como también el Concilio Vaticano II nos decía, como signo del reino en la humanidad. Entonces, un hospital de campaña, esta imagen tan bella del Papa Francisco, la iglesia como un hospital que está para atender a los heridos de la vida, ¿no? Y digo, cuánto camino tenemos que hacer y a la vez qué interesante poder hacer este discernimiento en nuestras propias comunidades parroquiales, ¿no? Y le pregunto a la gente, ¿es mi parroquia una iglesia en salida? ¿Es mi parroquia una iglesia abierta a la reforma, al cambio? ¿Es mi parroquia una iglesia que es hospital, que recibe a la gente y cura las heridas en vez de andar señalando con el dedo y juzgando y demás? Yo creo que a veces, como que católicos, especialmente los jóvenes, no se quieren acercar porque ¿qué imagen tienen de nosotros como iglesia? Por último, yo quería mencionar, antes de terminar, que justamente una iglesia a este alcance, pues hace precisamente una iglesia partidista, una iglesia no inclusiva y justo como mencionaba Patricio hace un momento, ¿no? Una iglesia poco atractiva para los jóvenes con una realidad así. Pienso que cuando la iglesia genera lazos fuertes de comunión y va siendo más inclusiva, donde evita todo este casamiento con las ideologías, va generando, construyendo una plataforma ideal para el diálogo ecuménico. Pienso que un diálogo ecuménico siempre será imposible, un diálogo con las otras religiones, por ejemplo, un diálogo de nosotros como creyentes con personas de otra religión. Pensemos en nuestros vecinos, en nuestros familiares que son de otra religión. Cuando nosotros somos incapaces del diálogo con ellos, muchas veces es por casarnos con ideas rígidas, fundamentalistas, sobre aquello que tendríamos que pensar, que creer, o aquello que el otro tendría que afirmar, que aparentemente es contrario a la fe, pero muchas veces porque manejamos esta idea partidista y abandonamos en este sentido también la posibilidad de establecer un diálogo con aquello que nos une más allá de aquello que nos separa, ¿no? Sería un poco más cargarnos a ir viendo qué cosa es lo que nos une a aquello que nos divide. Sí, perdón, y eso es la cultura del encuentro que tanto el Papa habla, ¿no es cierto? Y correcto, que no es adoctrinar. A veces creemos que misionar es eso, es llevar una doctrina, imponerle una doctrina a la gente. Y bien lejano a eso es la evangelización, ¿no? Simplemente quería sumar eso porque me hiciste pensar, me vino a la mente cuando vos hablabas, Daniel. Hay que repensar los objetivos, hay que también volver a pensar en las estructuras. El Papa se está reuniendo con un equipo de cardenales para renovar la estructura, la más importante de la Iglesia Católica, que es la de la Santa Sede. Y todo esto se hace pues desde las propias comunidades, desde su familia, desde este programa, nosotros alentándonos al fervor misionero. Todo se hace desde la clave de la misión. Y una pastoral en clave misionera, yo sí que les puedo decir que no se obsesiona por la transmisión, no se obsesiona por buscar, ¿no? No está tan centrada en el proselitismo, sino más bien en el testimonio. Así que unos y otros recemos para que seamos más misioneros, mejores misioneros y demos testimonio de lo que vivimos cada día en nuestras iglesias. Un testimonio de experiencia y encuentro con Jesucristo. Nos tenemos que ir, nos vemos en el siguiente programa de Iglesia Online. Hasta la próxima.